Hola chicas y chicos de Iglesia Bautista de Tunal, vamos a tener en este tiempo, en este momento, a compartir un devocional. Bueno, quiero hablarte de Tito 2, versículo 6, pero más que hablarte de Tito, quiero compartirte de un tema que Dios nos habla allí a través de esta carta a Tito. Tito fue el pastor de una isla muy difícil de la antigüedad, la isla de Creta. Era un lugar donde las personas tenían mala reputación, donde las personas tenían quizá las peores características que se nombran allí en esa carta de algunas personas. Y en ese lugar Dios designó a Tito como pastor. Y en ese lugar Tito está siendo el pastor. Y Dios usa también al apóstol Pablo para que le escriba a Tito algunas recomendaciones de cómo manejar los diferentes grupos que había en esa iglesia, en esta isla. Le dice a los que maneje a los ancianos, que les hable de algunos temas y que les maneje de alguna manera. A las ancianas dice que las exhorte y las anime a algunas cosas. A los siervos también dice que los exhorte y los anime a llevar a cabo algunas actividades. Pero se dirige a los jóvenes y dice a los jóvenes, leamos lo que dice el versículo 6 de Tito 2. Dice, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Así que el llamado que se le hace aquí en este pequeño versículo a Tito es a que exhorte a los jóvenes de aquella iglesia a que sean prudentes. Y creo que realmente la prudencia es algo que es muy necesario en todo tipo de joven. Lo fue en la antigüedad en los jóvenes de Creta, como lo es en la actualidad en los jóvenes de cualquier lugar del mundo. Nosotros los jóvenes a veces carecemos de prudencia, ¿sabes? Creo que la prudencia es algo que es necesario que esté en los jóvenes y es algo que muchas veces no está. ¿Pero qué es la prudencia? Bueno, un diccionario nos dice que la prudencia es la capacidad o virtud de pensar, reflexionar o meditar antes de llevar a cabo una acción pensando en sus consecuencias. ¿Lo entendiste? Es la capacidad de pensar, meditar o reflexionar antes de llevar a cabo una acción pensando en las consecuencias. Eso es ser prudente. Así que la prudencia nos habla de que es pensar, es reflexionar. La prudencia nos dice, yo pienso antes de cometer algo, yo pienso antes de decir algo, yo pienso antes de, pensando en las consecuencias que puedan ocurrir. Las consecuencias pueden ser dolorosas cuando somos imprudentes, ¿sabes? Creo que algo que realmente está en los jóvenes es la imprudencia. Muchos de los jóvenes realmente cometen actos imprudentes. Yo no estoy diciendo que tú seas un imprudente. Yo digo lo que pasa a nivel general. Los jóvenes suelen y solemos, porque estuve también allí, y solemos ser muy imprudentes. En la juventud quizás es la época de la vida donde se cometen más imprudencias. Hoy en día escuchamos de accidentes, escuchamos de situaciones de tráfico y quiero que pienses algo. La mayoría de accidentes que ocurren, accidentes vehiculares o de tráfico, accidentes de tránsito, la gran mayoría aparecen involucrados jóvenes. ¿Y sabes cuando aparecen involucrados jóvenes por qué causa fue? Por imprudencia. El joven que va en su motocicleta e imprudentemente se pasa un semáforo. El joven que va en su vehículo e imprudentemente acelera a mucha velocidad. El joven que va pasando una calle e imprudentemente no le importa que el carro viene cerca y pasa despacio creyendo que a él nada le va a pasar. Muchas de esas cosas son por imprudencia. Pero la imprudencia no solo se manifiesta en los accidentes de tránsito. La imprudencia se manifiesta en muchas áreas de la vida. Es por imprudencia que quizá muchas chicas han tenido relaciones sexuales antes de tiempo. Es por imprudencia que muchos chicos han cometido grandes errores en sus vidas. Es por imprudencia que muchas chicas y chicos terminan siendo padres a edades que no deberían serlo. Así que la imprudencia sí que marca la edad del joven. Y por eso el llamado de Dios a este pastor, a Tito, a decirle que exhorte a los jóvenes a que sean ¿qué? Prudentes. Y de esta manera yo quiero exhortarte a ti, joven, que nos estás oyendo, joven de Iglesia Bautista de Tunal, a que seas ¿qué? Prudente, debes ser prudente, debes pensar, debes reflexionar, debes detenerte antes de realizar una acción, pensar en las consecuencias que pueden traer, ¿será bueno? ¿Será malo? Es todo lo contrario a lo que el mundo te está vendiendo. Quizá tú escuchas más seguido la frase, hagámoslo sin mente, ¿cierto? Es de las cosas más comunes hoy en día. Eso no le bote mente a eso, lo va a pensar tanto. Ay, el que se duerme, ¿cierto? Pierde. Y una cantidad de frases que animan a que seamos imprudentes. La Biblia nos dice todo lo contrario. Dios dice que debemos ser prudentes, debemos pensar. Dios nos ha dado esa capacidad de pensar, de reflexionar, así que ¿por qué no usarla? En el mundo se muestra quizá lo contrario a la prudencia como la cobardía, ¿sabes?
Muchos de tus amigos seguramente dirán, no se va a animar. Ah, usted es un cobarde, o usted es una cobarde, usted es una persona que le da miedo, le dio miedo y empiezan a desafiar con palabras intimidantes cuando alguien quiere ser prudente. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que tenemos un llamado de parte de Dios a la prudencia, porque es una hermosa virtud y es algo que Dios quiere que tengamos para que usemos en nuestra vida y evitemos tantos problemas y tantos errores. Recuerda que la prudencia es pensar antes de cometer una acción, pero pensando en las consecuencias que ella trae. Son cosas que a veces no pensamos, a veces pensamos en el momento, pero no en las consecuencias. Qué bueno es disfrutar un buen momento, ¿verdad? Pero hay que pensar bien si ese momento va a traer buenas o malas consecuencias, porque momentos fugaces hay muchos, pero las consecuencias son muy duraderas. Ahora yo quiero hablarte también pues, de la prudencia, pero quiero hablarte justamente de dos áreas o dos partes en las que debemos tener ánimo a ser prudentes. Y te voy a hablar del libro de Proverbios, porque el libro de Proverbios es un libro donde se habla mucho de la prudencia. Y el libro de Proverbios lo conocemos porque habla de la sabiduría. Y sabes que es interesante que la sabiduría y la prudencia van de la mano acá en el libro de los Proverbios. Pero antes de eso también te quiero recordar a alguien, a un joven que recibió mucho dinero, que recibió una herencia tremenda, un joven que fue bendecido, fue Salomón. Salomón recibió todo el reino de Israel y recibió muchas cosas. ¿Y sabes qué le dio Dios y qué pidió él a Dios para empezar a gobernar? Bueno, justamente pidió prudencia y sabiduría. A veces nos acordamos de que él pidió sabiduría, pero la Biblia siempre nos muestra también la prudencia. Dice Primera de Reyes 4:29. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Sabiduría y prudencia van de la mano. Ahora, yo quiero hablarte entonces, en primer lugar, y solo te voy a hablar dos cositas rápidamente. Te pido y que prestes atención en esto. Dios dice que debemos ser prudentes, primero que todo, de lo que te voy a hablar, leyéndote este versículo de Proverbios 20, versículo 15. Hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Hay oro y multitud de piedras preciosas, pero los labios prudentes son realmente una joya preciosa. Quizá tú no tengas muchas joyas, quizá no tienes la cadena, los aretes, no tienes muchas cosas que ponerte, no tienes cosas de valor, pero ¿sabes qué dice la Biblia? Que más que cualquier cosa valiosa es los labios prudentes. Así que te quiero animar a que seamos prudentes con lo que decimos. ¿Cuántos problemas nos ahorraríamos si pensáramos bien antes de hablar? Muchas de las cosas que hemos dicho han ofendido a otras personas. Quizá tengas una enemistad con alguien o hayas ofendido a alguien por algo que dijiste, por algo que no supiste decir, por algo que dijiste sin pensar, sin mente. ¿Y sabes qué? Ofendiste o dañaste a alguien. Necesitamos ser prudentes a la hora de hablar. Necesitamos ser prudentes como hijos cuando hablamos a nuestros padres. Muchas veces contestamos a nuestros padres de una manera que no está bien. Y eso es por causa de la imprudencia. Y se nos olvida que hay que respetar, honrar y hablar de una manera correcta. Así que yo te invito y te animo a que seas prudente con lo que dices, con lo que hablas. Que pienses antes de hablar, antes de compartir una conversación. Piensa y sé prudente. Antes de decir algo que quizá pueda afectar a otros, piensa y sé prudente. Antes de escuchar y compartir con un grupo de personas que están hablando cosas que realmente no tienen sentido, que quizás son groseras, que quizá ofenden hasta a cualquier mujer, piensa antes de hablar y sé prudente. Sé prudente con cada palabra que tú dices, porque joya preciosa es los labios prudentes. Así que en primer lugar te animo a que seas prudente en lo que dices. Pero en segundo lugar también te quiero leer algo que está en Proverbios y está en Proverbios 12, versículo 16. Dice así: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio llega a un momento en que saca su ira y ¿qué pasa? Muestra su imprudencia, comete errores, no pensó antes de actuar. Pero ¿qué dice entonces allí mismo? Más el que no hace caso de la injuria es prudente. Dios te llama a que seas prudente entonces con lo que hablas, pero también que seamos prudentes con lo que hacemos. Nuestros actos deben ser acciones prudentes. Antes de hacer algo, debemos pensarlo bien. Antes de realizar una acción, debemos meditarlo bien. Y debemos pensar, ¿qué consecuencia va a traer esto a mi vida? ¿Será buena? ¿Será mala? Y si es mala, ¿será que vale la pena hacerlo? Mira, las cárceles y los hospitales están llenos de gente que por una imprudencia terminó perdiendo mucha parte de su vida. Así que yo te animo a que no seas de ese grupo, a que sí que seas una persona prudente y que piense, medite antes de realizar una acción, porque esto nos dice el Señor, que seamos
prudentes. Así que yo solamente quiero estar aquí en este momento diciéndote eso. Joven, necesitas prudencia. La prudencia es una virtud que si tú estás con Dios, Él te la va a dar. Y si tú no estás con Dios, pídele al Señor que entre en tu corazón y en tu vida. Porque más que prudencia, entonces necesitas a Cristo y la salvación de Él. Y luego Él te enseñará a caminar con prudencia, con amor y con muchas cosas más. Y termino solamente diciéndote algo. Quiero contar algo de la mitología. Había un hombre llamado Dédalo y tenía un hijo que se llamaba Ícaro. Esto es de la mitología griega, ¿no? Esto es un cuento ficticio de mitología. Y estos hombres justamente fueron llevados a Creta, la isla de Creta, de la que fue pastor Tito. Y en esa isla fueron puestos casi presos. Así que Dédalo, que era un inventor y era un arquitecto tremendo, se inventó la manera de salir de ahí, inventó unas alas. Tomó plumas y las pegó y cosió unas alas gigantes y hizo un par para él y un par para su hijo. Su hijo era un joven. Y le dijo, con esto podremos salir de aquí. Vamos a volar y no tan alto para que el sol no vaya a derretir la cera y se nos caigan las alas, ni tan bajo para que el agua del mar moje las alas. Su hijo dijo, no hay problema, papá. Se pusieron las alas y salieron volando de esa isla. Pero de repente su padre volteó a mirar y qué tristeza cuando vio las alas sobre el mar y su hijo había caído y se había ahogado. ¿Por qué? Por la imprudencia, porque no escuchó al padre y voló tan alto que sus alas se derritieron y cayó al mar. La imprudencia casi siempre va a estar en los jóvenes, pero yo te animo a que tú no seas un joven conocido por la imprudencia, sino que seas un joven conocido por tu prudencia y por tu sabiduría. Espero que haya sido de bendición y que tengas un feliz resto de noche. Dios te bendiga.